Pero todo lo que es de Dios siempre será locura para el hombre no espiritual. Este no es espiritual, para él esto es locura. Este no es espiritual, para él aquello no es locura. Que la salvación es locura. Que vamos a entrar al cielo, estás loco. Que tenemos que dar el dieta, estás loco. Que tenemos que estar loco. Que hay un infierno, estás loco. Nada de eso hay. Eso dice el hombre que no es espiritual. Pero el hombre que es espiritual, hermano, el hombre natural, dice la Biblia, él no lo percibe, pero el hombre espiritual lo siente. El hombre espiritual se da cuenta. El hombre espiritual sabe, esta palabra es gloriosa, esta palabra la necesito, esta palabra está conmigo, la quiero en mi vida, la quiero en mi casa, la quiero en mi familia, porque el hombre natural no percibe que haya un mundo sobrenatural. Él no cree en nada sobrenatural. Él escucha la palabra, pero él no puede conectarse con este mundo sobrenatural. Él escucha la palabra, pero él no puede conectarse con el Señor. Él no puede conectarse con Dios. Él no puede conectarse con las verdades de la palabra. Dice la palabra del Señor. Porque el hombre natural todo lo concibe con los ojos de la razón. Ese es el que llega a la iglesia, escucha la alabanza y no siente nada. Escucha el mensaje y no siente nada. La gente canta y él está con los brazos cruzados. No puede ni aplaudir. Está escuchando, pero es un zombie en vida. Es un muerto en vida. Él no tiene emociones. Él no tiene gozo. Él no tiene nada. Busca otra cosa, porque para él lo único que hay son los poderes de la razón. Alejado de aleluya del Señor. La razón te la dio el Señor. Pero para que creas en el Señor, para que creas en la palabra, para que busques al Señor, para que le sirvas a Dios, para que te metas de verdad con Dios. Entonces hay creyentes que están en la iglesia, están muertos. Están en la iglesia y son zombies, muertos en vida. Estás ahí como aquel que está en su iglesia y todo es religiosidad. Todo es, aleluya, un mundo, aleluya, hermano, de ceremonia. Hacer ceremonias para quedar bien con Dios, eso no te hace quedar bien. Tienes que sentir la presencia, porque el hombre natural no concibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él todo lo concibe con los ojos de la razón, con la mente, aleluya, con su cerebro, con lo que él puede alcanzar. Pero Pablo dice en 1 Corintios 2:14, escucha bien. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Bendito el nombre del Señor. Ahí lo dice. Para él son locura. ¿Por qué? Porque él es natural. Porque él no es espiritual, porque él no siente lo de Dios, porque él no puede meterse en ese mundo, porque él no puede estar en ese espíritu. Él anda en el espíritu de ¿qué? De la religiosidad, en el espíritu, aleluya, de la razón, en el espíritu, aleluya, de la playa, en el espíritu del baile, en el espíritu del parking, en el espíritu de esto, pero nada es de Dios. Lo tiene el diablo engañado, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Lo tiene el diablo engañado, ¿sabe qué? Esperando que muera para llevárselo a la llama del infierno. Entonces allá en el infierno es donde él va a creer que si hay un mundo sobrenatural. Entonces se va a dar cuenta, va a quedar como el hombre rico diciéndole al Señor: Señor, envía a alguien a que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Señor, tengo esposa y tengo hijo, aleluya. Envía a alguien, ya es tarde. Ya es tarde. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Antes de que llegue eso, comienza a tratar, aleluya, de percibir las cosas del Señor. Dobla las rodillas, no pueden orar ni 10 minutos, no pueden orar ni 15 minutos. Se levantan de la banca, caminan para allá, toman agua, vuelven, regresan y tratan de hacerlo. Doblan las rodillas y se quedan dormidos, porque son carnales, porque no son espirituales, porque no han
han entrado en el poder de la presencia del Señor. Cuando puedes hablar con Dios y cuando hablas con Dios en el poder de Dios, no te das cuenta cuando el tiempo se pasa, cuando el tiempo se termina. Tú quieres seguir, hermano, hablando con el Señor porque eres alguien espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces el predicador tiene que cuidar de no extraviarse en el llamado del Señor. Cuídate de que no comiences bien y vayas, aleluya, echando para atrás como los Gálatas. Los Gálatas comenzaron bien, comenzaron por la fe, comenzaron con fe. Ellos tenían fe, pero dice la Biblia que lentamente se fueron metiendo en el poder del pellejo, se fueron metiendo en la carne, se fueron metiendo en la chuleta, y cuando vinieron a ver, ya no había nada de Dios, ya no había poder de Dios, ya no había la gracia de Dios, ya no estaba, aleluya, la misericordia. Habían caído, hermano, en un estado de carnalidad, donde ya no sentían, donde ya no podían ver, donde ya no podían percibir las cosas del Señor, porque el predicador tiene que cuidar de no extraviarse en el llamado. Él tiene que mantenerse en el llamado, él tiene que mantenerse. Si Dios te llamó a predicar, predica la palabra, predica la palabra, predica el evangelio, enseña la palabra, que para eso te llamó el Señor. ¿Cuántos están conmigo aquí, hermanos? El predicador tiene que dedicarse a predicar la palabra. A predicar la palabra, no a coquetear con la gente en la iglesia. Porque hay pastores que más es lo que se promueven ellos que lo que predican ellos. Y usted lo ve dentro del templo promoviendo su personalidad y tratando de que los hermanos le levanten culto a su propia personalidad, cuando Dios no te llamó para eso. El Señor no te puso ahí para eso. Él te puso para predicar. Si eres predicador, predica, enseña la palabra, lleva el mensaje de Dios. La gente está necesitando escuchar cada día más el mensaje glorioso de la palabra. El predicador es alguien llamado a mantener la esperanza de su llamado. La esperanza de la gente está en que alguien se levante, en que alguien predique, en que alguien hable la palabra, en que alguien le enseñe. Eso es lo que necesita la gente, dice la palabra. En Efesios capítulo 4, hermanos, la gente no espera que el hombre de Dios se olvide del ministerio que le dio el Señor. ¿Qué espera la gente? Que el hombre de Dios se mantenga predicando el mensaje. La gente de Dios no espera que el pastor, que el predicador, que el maestro esté coqueteando con la hermanita de allá abajo, teniendo su esposa por otro lado. Ellos no esperan que el pastor adultere, ni el que el predicador soltero fornique. No, eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia habla de alguien que predica, pero vienen a la iglesia a buscar novia, vienen a la iglesia a levantar mujeres, vienen a la iglesia, aleluya, a hacerse los guapos con todas las niñas que hay por la iglesia. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a predicar la palabra. Dios te llamó, hermano, para hacer la obra del Señor. Y a veces los propios pastores saben que tienen más de 4 fichas que están en ese movimiento y los tienen en el altar, los tienen tocando en el altar, los tienen coqueteando en el altar, los tienen riéndose en el altar, los tienen haciendo toda clase de figuritas, porque ellos se creen que son los niños lindos y que pueden hacer todo eso y convierten la iglesia en basura. Eso es lo que convierte en la iglesia. Y usted lo ve con risita, y usted lo ve haciéndose los niños bonitos, y usted lo ve ya cuando tú ves eso, y eres una persona madura en la fe, ya tú sabes que este va por mal camino, que este no es un hombre de Dios, que este no es un hombre, aleluya, que está haciendo las cosas para la gloria del Señor. La esperanza del pueblo del Señor es que hayan predicadores, es que hayan hombres que quieran hablar la palabra. ¿Cómo sería que usted llegue aquí a buscar palabra y no encuentra nada? No hay pastor aquí, no hay quien predique aquí. Entonces, ¿qué vienen a hacer aquí? Bueno, venimos, pastor, para ver si
Si algo pasa, ¿cómo va a ser eso? Y no hay nadie que le hable el mensaje. No hay nadie que le hable la palabra. Mire Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuiste también llamado, dijo Pablo, en una misma esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de que el predicador sea predicadora, de que el pastor sea pastora, de que el hombre que hable la palabra, le enseña a las almas la palabra, le enseña el camino correcto, le enseñe cómo vivir en tiempos de turbación, como estamos viendo el mundo agitado, el país está agitado, donde vemos, aleluya, los periodistas tratando de agitar a la gente para que ellos vayan con su familia y sean carne de cañón ante otras personas, pero ellos se quedan en casa. Esto no le hagas caso. Tú sigues sirviéndole al Señor, tú sigues caminando con Dios, tú sigues haciendo la obra del Señor. Olvídate de tanto patriotismo, de esto y lo otro, que eso no te va a llevar al cielo. ¿Dónde están los patriotas? En el cementerio, pastor. Y los hijos de los patriotas, viviendo la vida buena. Tú dedícate a servirle al Señor. Olvídate lo que pase. La tierra es de Dios. La tierra Dios no la dividió. La tierra es completamente de Dios. Nadie te podrá quitar nada. Nadie se podrá llevar nada. La tierra sigue en su lugar. Hermano, dedícate a servirle, a llevar la palabra a otros, a hablar con otros, aleluya, las cosas del Señor. Si las cosas cambian, nos adaptamos a los cambios y seguimos llevando el mensaje de la palabra, porque para esto estamos en la tierra. Para esto nos ha llamado el Señor, porque un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuánto estamos aquí, hermanos? La iglesia no debe permitir jamás. La iglesia no debe permitir que sus ministros vivan confundidos. ¿Cuántos dicen amén? A veces están confundidos los propios ministros de la palabra. Ya no saben si son pastores, ya no saben si son evangelistas, ya no saben para qué los llamó el Señor. Ya ellos no saben qué van a hacer. Ellos no saben por dónde van a coger. Ellos no saben a qué iglesia tienen que ir. Usted lo ve brincando como el saltarín de templo en templo, de templo en templo. Se mete hoy acá, este no me gustó, este sí, aquel no. Vamos para allá, ponle el mentolín acá, llévalo allá. Todo eso, ¿por qué? Porque están confundidos. Pero la Biblia dice que Dios no confunde a nadie. La gente se confunde sola. La gente se confunde sola, porque Dios no anda confundiendo. Hay alguien que confunde, hermano. El que confunde, ¿sabe cómo se llama? Satanás, el diablo, los demonios. Mira que los psicólogos están confundiendo la depresión por la opresión. Están diciendo que la gente está deprimida, cuando la gente lo que está es oprimida por el diablo. ¿Sí o no? Y lo enseñan en las escuelas, y lo enseñan en las universidades, y lo tiran allá desde las aulas, y tratan de lavarle el cerebro a uno, y tratan de lavarle el cerebro a otro, y al que le lavan el cerebro está seco, está hueco, está vacío, le falta de Dios, pero él trata de llenar con psicología lo que no puedes, porque esto no te puede llenar. Primera de Corintios capítulo 14. Llénate de Cristo. Llénate del Señor, hermanos. Llénate de la palabra. Llénate del mensaje de Dios. Llénate de las verdades de Dios. Ay, pastor, no tengo plata por los anteojos. Yo uso de $1.99. Cómprate un anteojo de $2. Ese es excelente. Ese te sirve bien. Lo he usado por años. Por años. Por años. Yo no voy a buscar lente a ningún lado. Ponte uno de $2 y verás perfectamente bien. 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como dice, como en todas las iglesias de los santos. Pero Él no es Dios que confunde.
Él no es Dios que está confundiendo. Él no es Dios que te está enredando. Cuando estás confundido, cuando estás enredado en la pata de los caballos del diablo. Porque el Señor no hace ese trabajo. El Señor te afirmó. El Señor te puso en la obra. Él te puso en la iglesia. Él te puso a servirle. Pero quieres brincar, quieres andar, quieres buscar. ¿Qué quieres? Iglesia de 1 millón de gente. ¿Para qué? ¿Para qué quieres iglesia de 1 millón de gente? ¿Qué vas a hacer tú en la iglesia donde hay miles? ¿Qué vas a hacer tú ahí? Si ahí tú no eres necesario, ahí ya no te necesitan, ahí ya todo está hecho, ahí ya todo tiene posición, ahí ya todo está en sus lugares. Si eres un hombre de Dios, vas a buscar en los lugares donde eres necesario, donde eres alguien que puedes predicar, donde eres alguien que puedes enseñar. Lo que hacen es que te engañan para que te quedes, para que sigas ahí, para que te agarres ahí. Meten a mí ahí, sacan a 1, a 2 y todo lo demás. ¿Qué pasó? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, muchos andan como los efesios, totalmente confundidos. Los efesios se confundieron. Ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían qué pasaba. Mira, cuando se formó el alboroto en Efesios, por causa de que Pablo trastornó. El apóstol Pablo trastornó. La ciudad entera la trastornó a través de la predicación de él, a través de la palabra que él le dio, a través de lo que él enseñaba. Porque Pablo le habló con la verdad, le dijo lo que era, sabiendo que esto le podía traer problemas. Pero Pablo dijo, aleluya, los dioses son falsos, esos son mentirosos, no son dioses los que se hacen con la mano. Esto comenzó a trastornar, y cuando esto comenzó a trastornar, el que no tiene la verdad se confunde. Algo grande ocurrirá, algo hermoso ha de venir, gloria del cielo, y con su amor